que esta herramienta me cuesta un poquito más, pero ¿cómo hago para compartir? Si quiere la comparto yo, que ya la descargué. Y usted no la va narrando. ¿Le parece? Ah, no, no yo. Bueno. Si le cuesta un poquito de trabajo, si quiere la comparto yo, que ya la descargué en mi escritorio. Ah, perfecto, Y usted me va perfecto. diciendo así como en los tiempos antiguos. Siguiente, siguiente. Ok, ok. Sí, está muy bien. Ok, Gracias, gracias, déjeme Guillermo. acomodar aquí. Y compartir. A ver. Falta Romari, que está diciendo que falta por acecharla. Ok, perfecto. Ya tenemos allí la lámina. Coloca la 2, Guillermo, por favor. La 2. Ajá, que es la anterior a esta. La 2. Gracias, Guillermo. Bueno, fíjense, les decía que acá en la lámina 2 hay algunos conceptos sobre la conservación del patrimonio cultural, la restauración y la refracción, que son estrategias para el mantenimiento del patrimonio natural y cultural. Bueno, en este sentido, más que todo el cultural, aunque el natural no escapa a estas estrategias. Entonces, fíjense, tenemos allí una estrategia que es la conservación. Dice que es el conjunto de medidas y acciones que tienen como objetivo salvaguardar los bienes culturales para garantizar su accesibilidad a las generaciones futuras. Eso es bien importante, tratando de prevenir el deterioro físico o la pérdida de significación social. Entonces, fíjense que no solamente se da cuando los bienes son materiales, sino también que ahora, bueno, y tenemos patrimonio espiritual también, y esto tiene mucho que ver con esa conservación del patrimonio cultural, con la conservación espiritual del patrimonio. Esto pasa mucho con las manifestaciones culturales eh, inmateriales. Entonces dice, no busca devolver el objeto a su estado ideal del pasado, sino mantener su autenticidad y frenar el paso del tiempo con la mínima intervención posible, tratando de que siempre quede la esencia de ese patrimonio, mantener la esencia de ese patrimonio. Luego tenemos otra estrategia, que es la estrategia de restauración del patrimonio. Es una intervención directa de carácter excepcional sobre el bien patrimonial deteriorado, con el fin de favorecer su apreciación, lectura y conservación. La restauración se hace o se implementa cuando vemos que ya, bien sea por el paso del tiempo, por el mal uso, por por la intervención humana, ya va deteriorándose. Entonces, bueno, se aplica eh, la estrategia de reconstrucción. Busca recuperar su integridad física y sus valores estéticos e históricos, pero respetando la patina del tiempo y las diferentes etapas históricas del objeto o monumento, evitando el falso histórico, es decir, reconstruir de manera inventada lo que ya no existe. Este, es frecuente que se utilicen, por ejemplo, materiales totalmente diferentes y cambie la esencia, la estructura. Entonces ya esa parte ya no es restauración, porque no se está respetando el, el patrimonio. Ya hay allí una intervención no es negativa en la reconstrucción del patrimonio. Entonces siempre hay que tratar de hacerlo, la reconstrucción con los materiales originales, en la medida de lo más posible, pues. Y luego tenemos allí la refracción del patrimonio cultural.
Cuando se habla de refracción como un concepto transdisciplinar que proviene de la teoría de la comunicación y la semiótica, influenciado por teóricos de la cultura. La refracción ocurre cuando el patrimonio cultural pasa a través de un nuevo prisma social, institucional, mediático, comunitario y sufre una alteración en su significado original. El patrimonio no es estático, a ser consumido, institucionalizado por el Estado, turistificado o reinterpretado por los movimientos sociales, el discurso original del bien se desvía o resignifica. Puede generar polisemias múltiples, que son múltiples significados, donde la comunidad local otorga un valor y el mercado global o la academia otorgan otro. ¿Qué le suena en esta refracción del patrimonio cultural? ¿Hay algún caso que ustedes les recuerda al escuchar esto? Hola. Hola, profe. Sí, lo estoy escuchando. Si su pregunta es ¿qué tipo de patrimonios son los que nosotros tenemos acá? ¿O podría explicar un poco mejor su pregunta, por favor? Sí, les acabo de leer, y es un Ok. poco fastidioso porque tiene bastante texto, los que son las estrategias de conservación, reconstrucción y refracción del patrimonio cultural. Les pregunto, eh, ¿qué relación ven ustedes de estos conceptos con lo que ustedes están trabajando, con el patrimonio que ustedes tienen cercano, algunos que conozcan, que hayan conocido? Pudiéramos hablar que en la refracción el caso de Simón Bolívar, Ajá, ¿en qué patrimonio sentido? cultural, que Ajá, de un movimiento político se toma bajo un prisma y de ajá, acuerdo a la academia es otro significado. ajá. Exacto, exactamente. Tenemos allí entonces la refracción de ese patrimonio cultural, ¿ok? Pero estaría en el orden de lo espiritual o del Ajá. patrimonio cultural no tangible. Recuerden que hay patrimonio natural y cultural tangible e intangible. ¿Okay? El tangible es, por supuesto, lo concreto, lo que se ve, y lo intangible es más hacia lo espiritual, lo subjetivo. ¿Okay? Por ejemplo, la refracción de un patrimonio natural, ¿verdad? Pero que es intangible, sería el nombre del Ávila. Por mucho tiempo hemos conocido ese cerro grandísimo que cubre parte, esa montaña que cubre parte de nuestro territorio caraqueño, como el Ávila. Pero ahora, y bueno, a lo mejor mucho antes de, de que vinieran los conquistadores y lo llamaran Ávila, se llamaba Guaraíra Repano y está retomando. Entonces allí hay una refracción de ese patrimonio natural, pero desde la vía espiritual, que ya no es que cambió algo físico en el Ávila, sino que el concepto, la semiótica de ese concepto cambió. Si me explico, está un poquito enredado. No, no está bien. O Ajá, sea, puede haber refracción en estructuras también que tengan algún símbolo cultural, o sea, claro. histórico. Ok, Sí, sí, por supuesto, por pudiera supuesto. ser el mismo Panteón Nacional. Ajá, ¿Qué otra cosa? Déjame acordarme otro. O sea, que sufren transformaciones, pues, aunque no pierde sufren su transformación. significado histórico como tal. Exacto, exacto. Pero esa estrategia puede ser de conservación, ¿ok? Ok, Si está el patrimonio este, en perfecto estado, por llamarlo de alguna manera, tiene todas sus partes como siempre ha estado. También puede ser de restauración cuando hay aspectos de ese patrimonio que están eh, físicamente eh, con el tiempo deteriorado, entonces se hace la restauración.
Y la refracción es cuando hay el cambio de subjetivo u objetivo de ese patrimonio. Si quieres Profe, pasamos a la siguiente. Ajá, mi amor. ahí pudiera encajar el. Perdí la conexión de red. Ujú. Teléfono del hotel. La cosa es que el teléfono del hotel no tiene pila. Se le fue el internet a... Creo que se le fue el internet a Guillermo. Ya como que volvió. Ya volvió. La número 3, Guillermo, Bueno, bueno, pues, por favor. voy. Ay, no está saliendo. Voy. Disparo la número 3, ventana. Ok, en la lámina número 3 se especifica un poco más los tipos, los tipos de estrategia por la dimensión patrimonial. Entonces allí las estrategias de conservación que está clasificada en 3. La conservación preventiva, ¿okay? Como su nombre expresa, daño, el monitoreo a través del monitoreo constante de las variables ambientales, la temperatura, la humedad, la luz, el control de flujo de visitantes, la capacidad de carga para evitar el desgaste de estructuras o sitios arqueológicos. Últimamente en temporadas como Semana Santa, Carnaval, sobre todo en Carnaval, hubo algunos deterioros de patrimonios naturales acá en Venezuela. Por ejemplo, no recuerdo el nombre de la Parque playa, Nacional recuérdenme Morrocoy, ustedes. profesora. El Parque Parque Nacional Nacional Morrocoy. Morrocoy. Exacto, exacto. La cantidad de personas que asistió a ese lugar, ¿verdad? Atentaron, y no, muchas veces no de manera consciente, contra la conservación de ese espacio, ¿ok? Por la cantidad de personas o el flujo de visitantes, la capacidad de carga se saturó y bueno, hubo quizás desastres ecológicos allí, con la basura, con los se generaron en ese espacio. Entonces hizo falta allí una conservación preventiva de ese bien patrimonial. También tenemos la conservación curativa, las intervenciones directas sobre la materialidad del bien cuando su integridad corre peligro inminente. Entonces, siguiendo el caso o el ejemplo
del Parque Nacional Morrocoy, ¿verdad? Está la desinfección biológica. En este caso no es de archivos, como dice allí, pero sí es del medio ambiente. Se trató de limpiar las playas, las zonas donde estuvo la mayor cantidad de gente, donde dejaron la mayor cantidad de basura. Entonces, allí hubo una conservación curativa. Y tenemos la salvaguarda comunitaria inmaterial, los registros fonográficos, audiovisuales, transmisión intergeneracional de saberes tradicionales a través del sistema de portadores patrimoniales y tesoros humanos vivos. Esto se refiere a la forma de transmisión de la información de generación en generación. Por ejemplo, los diablos danzantes de Yare, ¿okay? Un bien que se puede decir tangible e intangible, porque el baile, la fiesta, la celebración es tangible, pero tiene un alto componente de espiritualidad muchísimo. Y además se va transmitiendo de generación en generación. Entonces allí tenemos la salvaguarda comunitaria de ese bien patrimonial. También tenemos las estrategias de restauración, que vimos hace rato, o hablamos de conservación, restauración y refracción. En la restauración tenemos la anastilosis científica, que es la recomposición de estructuras monumentales desmoronadas utilizando exclusivamente sus propios fragmentos originales dispersos, pero que se conozcan con certeza su posición original. Entonces, en bien patrimonial, por ejemplo, una iglesia que empieza por la humedad a desconcharse o a botar los elementos de composición de esa estructura, entonces se recogen esas, esas estructuras desmoronadas y se colocan, o si en todo lo posible, se tratan de colocar en los espacios donde estaban originalmente. Luego tenemos la diferenciación de materiales, el uso de técnicas contemporáneas que permiten distinguir claramente lo original de lo restaurado, cumpliendo con el principio de reversibilidad. Y la restauración simbólica y funcional, que es la rehabilitación de centros históricos, adaptando los inmuebles a nuevos usos sociales y culturales de la comunidad actual, sin destruir su morfología tipológica. O sea, por ejemplo, lo vemos en la casa huipuscuana, ¿okay? En el momento de su creación, en el momento de de su forma original, tenía unas funciones, o estaba hecho para unas funciones específicas. En estos momentos, la restauración se dio de manera simbólica porque tiene otros inmuebles allí, otros usos socioculturales. Y en el caso de las estrategias de refracción, tenemos la curaduría crítica o museografía participativa, la apropiación social del patrimonio y la desmistificación turística. Son tres elementos o son elementos de cada una de las estrategias. Hay muchos más, pero para no ser tan exhaustiva, ¿verdad? Seleccioné esas tres porque además son las más utilizadas. Guillermo, si quieres pasamos a la 4. Ok, entonces acá ya tenemos las técnicas de ordenamiento del patrimonio natural y cultural. Ok, entonces entendiendo como el ordenamiento territorial del patrimonio como la técnica que vincula el espacio geográfico con la legislación y la sostenibilidad. Entonces tenemos aquí un gráfico, ¿verdad? Que habla, ay, se me está acabando la batería. Bueno, donde tengo lo que es el patrimonio cultural, natural y cultural, dentro de una zona o ecosistema determinado, y que contiene ese patrimonio polígonos y memoria urbana, o sea, la memoria de la población.
puede ser un paisaje cultural que está inmerso en un territorio. Pasamos a las 5. Por favor, Guillermo. Ok, entonces, a partir de acá tenemos una pregunta generadora, la cual dice, ¿qué hace un objeto, paisaje o tradición? ¿Qué hace que un objeto, paisaje o tradición se convierta en patrimonio colectivo? Entonces, tomando en cuenta lo que ya hemos visto con lo que ustedes investigaron, los conceptos, vamos a responder la pregunta, pero vamos a revisar o a ver, ¿ok? Lo que los compañeros han investigado, es decir, la actividad número 1, la línea del tiempo. Si alguno de ustedes quiere iniciar. A ver, Rosmary, ¿está por allí? ¿Qué hace con Considero que un patrimonio colectivo, o sea, que un objeto, paisaje o tradición se convierte en patrimonio colectivo porque tiene un efecto histórico dentro de la sociedad, marca como que algo importante que refleja algo de un sitio específico. Ok. Puede ser un sitio natural, un sitio histórico, o puede ser una persona que haya hecho algo importante dentro de una ciudad o de un país. Por Ok, eso que se convierte en patrimonio colectivo. ok. ¿Y podrías hablar un poco sobre la línea de tiempo que tú Pues elaboraste? creo que no la hice correctamente, pero estuve indagando y de hecho descargué varias información Ajá. con respecto a la Carta de Roma y los escritos de Venecia, porque no tenía conocimiento de eso y voy a profundizar. Ok, Porque lo que pude leer de ahí es que un grupo de personas quería proteger esa parte histórica de personajes o hechos que acontecieron en varios países para conservar todos esos escritos o conservar la parte, sea un objeto o un paisaje específico. Por eso que la ok, UNESCO se convierte allí cuando empieza a hacer la adopción del tratado para buscar conservar tanto lo que es paisajes naturales como escritos o como monumentos o hacer algo importante de algún personaje histórico, aunque ellos no se basan en eso, más que todo es la parte natural y cultural. En base a eso hice más o menos la línea del tiempo. De todas maneras, si me la puede revisar y me hace sus comentarios, sugiero esa parte para yo mejorar ciertas cositas. No, bueno, aquí la estoy viendo y sigue lo que me estás comentando, pues Ajá. tiene los conceptos de patrimonio, en general, patrimonio cultural, patrimonio natural, Déjame y abrirla aquí. los documentos y la cronología del patrimonio mundial de acuerdo a la A la UNESCO. UNESCO. Trabajé más que Ajá. todo con esa parte, aunque estoy indagando en la parte de la Carta de Venecia y de las cartas de Roma, que creo que se basa más que todo en la protección de documentos antiguos. Sí, sí. Ujú. Eh, Está muy bien y como te dije, bueno, por supuesto, esto es el inicio de la investigación. Es algo incipiente aún y esto tienen que incorporarlo a su trabajo de investigación, su trabajo de grado. Correcto, es que Guillermo, en base al patrimonio está en la parte, como decir, natural, o sea, habría que clasificar la parte natural, la parte histórica, la parte de exacto. conservación de documentos y todo eso. Sí, por supuesto, eso va a ser va a ser basamento teórico que ustedes van a colocar en esa primera parte de la investigación. ¿Ok? Tienen un Correcto. basamento teórico fundamentado en los aportes legales, ¿ok? Jurídico-legales de la conceptualización de lo que es el patrimonio, tanto cultural como natural. Okay. Ok, por acá tengo el de Ángel Guillermo. Ángel, ¿estás por allí? Ángel Guillermo Peña Hers Cruz. Cuéntame, Ángel.
Ajá. Ujú. 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 Muy bien, sí, no, me parece que estuvo bastante resumido y muy puntual, está muy puntual tu línea del tiempo, Ángel. De verdad te felicito porque es una síntesis bastante genuina, bastante eh, con un detalle al mínimo, pues. Ajá, a ver, Manuel, vamos a buscar el de Manuel. Guillermo. Ya va. Por aquí Profe, creo que tengo. Manuel no está conectado, se le acabó la batería. Ok. Ann Margaret. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, mi amor. Un Bueno, gusto saludarte. a mí lo que más me impactó realmente fue ver cómo Venezuela ha sido protagonista eh, haciendo los cambios, ¿no? Tomando desde los años 30, 50 lo que era un paradigma monumental y estético, convirtiéndolo a vivo, ¿no? Cómo comienza las mismas constituciones a tomar un papel muy protagónico, aunque eso es en la parte escrita, en la parte de leyes, pero no en la Ajá. parte práctica. Cómo Venezuela es el primero en crear un ministerio de ambiente, cómo llegamos a crear imparques. Eh, para mí eso ha sido la parte más impactante de ver que Venezuela ha tomado un papel muy protagónico que todavía nos falta, pero que sí hemos Claro, estado involucrados y cómo hemos visto que ha ido cambiando sistémicamente todo esto y vamos al patrimonio vivo, de conservar edificios, de conservar piedras, rocas, a empezar a ya haber logrado en el año, perdón aquí, en el año 2003, ya tener el reconocimiento de los diablos danzantes de Yare. Toda esa parte ha sido realmente muy reveladora porque, como lo comentaba Guillermo, ¿no?
a veces no te preguntas realmente de dónde vienen las cosas, sino simplemente las tomas como un hecho. Y cuando descubres de dónde viene, ya te empiezas a dilucidar para dónde vamos. Está muy bien, Margaret. También hiciste un gran esfuerzo en la síntesis, ¿verdad? A pesar de que me enviaste también el informe y eso está extraordinario, está muy bien. Te felicito. Ches Borges, Chesnay. Buenas noches. Buenas noches, Chesnay, ¿cómo estás? Sí, hombre, gracias a Dios. Bueno, lo mío es un poquito extenso porque yo hice un recorrido Ujú. desde la Carta de Atenas hasta la Carta de Roma, Ok, pasando por la así, estoy Carta de viendo. Venecia, por la Convención del Patrimonio Mundial, pasando por documentos de Nara, por la Convención del PC, de la Protección Cultural Internacional y por la Convención de Diversidad Cultural del 2005 y finalmente en la Carta de Roma del 2021. Lo voy a describir como 7 hitos. Ok, Entonces tenemos el primer hito, que fue en 1931, que es la Carta de Atenas, el patrimonio como monumento excepcional. ok. Básicamente aquí el patrimonio era considerado un objeto excepcional, se valoraba por su materia, por su forma original y su fractura arquitectónica. Era una visión simplemente holística, eurocéntrica y centrada en la edificación, en la estructura, no en la parte social ni comunitaria. Su impacto y desconexión con Venezuela. Venezuela no participa en este proceso. Su patrimonio colonial se basa, voy a nombrar algunos ejemplos para la época. Coro, el centro histórico de Caracas, se valoraba únicamente por su estructura material, ignorando el significado social y simbólico. Es una etapa prelegislativa, no existe un marco normativo que proteja el patrimonio desde una vista integral o comunitaria. En el segundo hito, que es la Carta de Venecia, el patrimonio como sitio y entorno. Aquí el giro es crítico. Se rompe como el objeto aislado, la Carta introduce los conceptos de autenticidad y contexto. El patrimonio no es solo la piedra, sino la relación con el entorno, con el paisaje urbano, la memoria colectiva del lugar. Nace la noción del sitio histórico como unidad de intervención. Esto es para 1964. Ok, ¿qué influencias tuvo con Venezuela? Pues las primeras leyes venezolanas reflejan esta idea. La protección del patrimonio cultural de 1993 declara centros históricos como unidades de protección. Ejemplos, La Guaira, Ciudad Bolívar, otros núcleos urbanos. Sin embargo, la legislación sigue siendo materialista, protege la forma física, pero no necesariamente el uso social y la memoria viva de ese espacio. En el tercer hito voy con la Convención del Patrimonio Mundial, valor universal excepcional. El giro crítico, se divide el patrimonio en natural y cultural, lo que hoy es nuestra Ok, materia que estamos viendo. exacto. Entonces aquí surge el turismo élite, orientado a declarar sitios. La paradoja venezolana, Venezuela ratifica la convención en 1990, logrando 3 sitios históricos, Canaima, Coro y la Ciudad Universitaria de Caracas. Uh-huh. Sin embargo, el patrimonio vivo no monumental, los diablos danzantes, el casabe, las tradiciones orales, quedan fuera del sistema de protección. Estamos hablando de 1972. ¿Cuál es la consecuencia? Aquí la jerarquización genera una brecha, lo que está en la lista mundial recibe atención y recursos, el resto permanece invisible. Estamos hablando de 1972. Si nos vamos retrotrayendo, hemos avanzado bastante desde aquella época para acá. El cuarto hito, 1994, el documento de Nara, la autenticidad como diversidad cultural. Aquí es un giro conceptual.
Aquí la autenticidad deja de ser exclusivamente física o material. El documento de Nara legitima, la tradición, la fusión y el uso social. Entonces aquí tenemos otras formas de patrimonio que se van incorporando en el tiempo. El choque con la burocracia venezolana. En Venezuela, la ley de 1993 sigue exigiendo la restauración científica al estilo de la Carta de Venecia para declarar un bien, la tradición oral y los objetos efímeros no encajan en el marco legal. El patrimonio inmaterial queda en el limbo normativo para esa época. En el quinto hito tenemos la convención del PCI, el patrimonio como práctica viva y comunitaria. Aquí es un giro crítico. Se abandona el objeto comunidad de patrimonio. El patrimonio es la gente, sus rituales, sus memorias, sus prácticas. Aquí el turismo debe gestionarse con los portadores, no sobre ellos. La comunidad es un sujeto, no un objeto de protección. Hay legislación tardía. Venezuela ratifica la convención en 2008, pero su marco nacional, Ley del Poder Popular, en 2009, lo burocratiza bajo la figura de consejos comunales. ¿Qué es lo que pasa con esto de haberlo puesto con esta figura? Que hay un riesgo, porque el patrimonio inmaterial se instrumentaliza con fines ideológicos y no con la realidad y la sostenibilidad cultural propia de lo que es. Y bueno, hay un riesgo no identificado que son la gestión comunitaria del patrimonio, puede convertirse en herramienta de control político si no se acompaña de una autonomía real, de una formación técnica, de recursos sostenibles para las comunidades que son portadoras de esos patrimonios. En el sexto hito, el giro también es conceptual. Aquí entra la diversidad cultural, el patrimonio como desarrollo, como motor de desarrollo. Aquí, que siempre que se gestiona sostenibilidad, se vincula específicamente al turismo. Aquí es donde entramos nosotros, en el turismo sostenible. Y bueno, en la desconexión en la práctica venezolana que tenemos, Venezuela tiene un plan de turismo 2012-2030 que menciona el patrimonio, pero la ley de turismo desde 2014 es muy genérica y no establece una correlación directa entre gerencia turística y protección patrimonial. Es decir, no existen mecanismos institucionales que ambos campos que estén de forma operativa. ¿Qué le falta a Venezuela? Una articulación normativa entre turismo y patrimonio, indicadores de impacto patrimonial en proyectos turísticos, formación de gestores con perfiles intercultural, presupuestos específicos para patrimonio no monumental y participación real de comunidades en la planificación. Y como último hito, que es el séptimo, la Carta de Roma, el patrimonio como ecosistema en transición. Aquí el giro es totalmente crítico y esto fue llevado a través de la Carta Íntegra del Cambio Climático, la pandemia y la digitalización como factores que transforman la gestión patrimonial. Ya no se protege para conservar estáticamente, sino para adaptar. Surge el concepto de turismo regenerativo. El visitante debe contribuir a la resiliencia del patrimonio y de las comunidades. ¿Cuál es la brecha que tenemos aquí en Venezuela? Venezuela no ha adaptado aún su legislación a esta carta. La crisis actual, la falta de inversión, el éxodo de profesionales, el colapso institucional, etcétera, etcétera. El patrimonio se gestiona por inercia, por abandono, sin gerencia, sin planes reales. Entonces hay un discurso que no estamos llevando, o sea, el país no ha entrado todavía en esa parte y es importante que entremos porque la idea es conservar todos los patrimonios naturales y culturales que tenemos para poder seguir avanzando y más si queremos un turismo sostenible como lo venimos estudiando actualmente para mejorar y adquirir estos conocimientos. Y gracias, discúlpeme que me extendí, pero bueno, No, esa fue mi tranquila, línea. pero estuvo excelente. No, estuvo muy bien, muy bien. Creo que allí hay varios aspectos que ustedes pueden tomar como abogados, como abogados
inclinados más al turismo. Entonces, aspectos importantes para la justificación legal de su trabajo de investigación. Sí. Maribella, ¿estás Muchas por allí? gracias. No, siempre. Bueno, Siempre a la orden, muchas gracias a ti. en esta línea del tiempo, analiza cómo ha cambiado la forma de entender y proteger el patrimonio a nivel mundial a través de los tratados de la UNESCO, ¿okay? Y otras convenciones internacionales, y cómo estas corrientes han influido en las leyes de Venezuela. Ok. Sin embargo, no queremos quedarnos solo en esa teoría, en una lista de fechas, ¿no? Porque aquí estamos Claro, claro. tenemos que vivir en la actualidad, ¿no? O sea, es como algo, un antecedente o algo, pero tenemos que también lo que está pasando ahora, ¿no? No se escucha, Maribella. Maribella, se te fue el audio. Ya va, no sé. Maribella. Ajá. Se te fue el audio. ¿Me escuchan? Ajá, ahora sí. ¿Así? Ay, no sé. Sí, sí. ¿De dónde hasta dónde? Bueno, le vuelvo. Sin embargo, no queremos quedarnos solo en la teoría, en una lista de fechas, ¿okay? El propósito de esta línea de tiempo analítica es revelar los desfases y tensiones que ocurren cuando intentamos aplicar estas leyes en la realidad de nuestras comunidades. Desde el centralismo estatal y la mercantilización del turismo, a veces entran en conflicto directo con el desarrollo local. También hablé en mi línea de tiempo lo que es la evolución del concepto de patrimonio y impacto en la legislación venezolana. También hablé de la Carta de Atenas, pero ya como Chesnay nombró todo eso, ¿verdad? Claro. Hablé también de la Carta de Roma, la Carta de Venecia. Y de acuerdo a lo que tú quieres investigar para tu trabajo final de grado, ¿hay algo de lo que investigaste? ¿Te quedó algo para ese trabajo? ¿Piensa aplicar algo en tu trabajo de investigación? Algo de lo que tienes allí. Bueno, es que yo en esta, sacando como conclusión, veo que hay Ajá. una contradicción evidente en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Ajá. Entonces, mientras que la Constitución de 1999 y la moderna Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2021 sitúan a Venezuela en la vanguardia del respeto a la soberanía comunitaria, a las tradiciones vivas, bajo el espíritu de la UNESCO del 2013. Y la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural en los bienes materiales, ¿verdad? De la data de 1993. Entonces, quiero ver si lo voy a ir como enfocando de la aplicación de lo que son las leyes en la actualidad. Ok. Cómo ha ido cambiando las cosas, porque fíjense que antes uno veía lo que es el patrimonio cultural, lo veías en cuestiones de escultura, obras, y ahora se ve el patrimonio cultural en muchas cosas. Como usted dice, lo puedes ver en el Ávila, lo puedes ver en cosas naturales, no solamente en obras. Exacto. Bueno, excelente. ¿Hay alguien más que haya entregado su trabajo y no lo haya defendido? Profesora, buenas Como noches. Yo envié al correo mi trabajo. ¿Le ha llegado? ¿Quién me habla? Cris. Cristal. Tú me lo enviaste, Cristal, sí, aquí lo tengo. Ajá. Bueno, mi línea de tiempo es muy concisa, muy precisa. Sin embargo, la investigación que realicé, bueno, yo me fui desde la raíz del concepto de patrimonio y cuando investigué, pues me percaté que el concepto de patrimonio inició como monumento de la antigua Roma.
del verbo monere, que significa recordar, y se utilizaba para recordar personas ilustres, lo que hoy se vería como un busto de Simón Bolívar. Para ellos eso era solamente el monumento, lo que querían recordar: personas, hechos históricos, campañas militares, etcétera. Y casi 1000 años después, cuando sucede la caída de Roma, pasó tanta cantidad de años para que naciera el nuevo concepto, el monumento histórico. El monumento histórico que buscaba mantener viva la historia de comunidades que habían sido extinguidas. Una de las cosas que me llama mucho la atención de estos dos momentos comparados con la actualidad es cómo ese concepto, como un simple concepto, se pudo llevar desde lo que era una individualidad de un monumento, de una figura, de una estructura, pasó a ampliarse de una manera increíble. Tanto así que lo que antes se conocía como un monumento, como un patrimonio, ahora tiene un concepto completamente diferente. Y lo digo porque pasaron años para que se viera también la naturaleza como patrimonio de una localidad. El primer patrimonio mundial fue Yellowstone en Estados Unidos, y también se veía que lo que es salvaguardar, o sea, cuidar lo que es la naturaleza, los animales, eso también era parte y es parte de lo que es patrimonio. Más adelante en la historia, cuando entra lo que es la Carta de Roma, la Carta de Venecia, según lo que aquí sí plasmé en mi línea de tiempo, lo que es la restauración científica. Se pide una restauración científica porque no tiene sentido que, por ejemplo, aquí en Ciudad Bolívar está el Congreso de Angostura, y no tiene sentido que, por ejemplo, si este lugar se deteriora a causa del tiempo, lo quieran después convertir en un centro comercial como parte de la restauración. Perdería su valor histórico. Claro. Dice la restauración científica porque es a partir de los datos científicos, de los estudios que se realizan, para que pueda restaurarse hacia su estructura original, por decirlo de alguna forma. Más adelante, en la Carta de Venecia, se amplía la noción no solamente monumento de la arquitectura, sino las obras modestas que hayan adquirido un significado cultural. Y hago aquí también como una incisión, un inciso, un paréntesis, y es que el patrimonio son los bienes que forman parte de la esencia de una localidad. Y pueden ser naturales, pueden ser culturales, pueden ser gastronómicos, pueden ser espirituales, etcétera. Es una amplia noción lo que se tiene sobre eso. Cuando viene la UNESCO, cuando vienen todas estas leyes y estos conceptos, eso impacta en Venezuela de una forma significativa. En mi investigación y tantos videos y lecturas que hice, me percaté que Venezuela ha tenido una participación en la UNESCO y ha recibido certificaciones para ser protegidos sus patrimonios culturales. Por ejemplo, aquí en el estado de Bolívar están los carnavales del Callao, Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO desde el 2016. Y el Callao, sus carnavales han sido históricos desde muchísimo tiempo, lo que son las madamas, los diablos de Yare, los mineros de Guayana, los negro pinto o los medio pinto. Eso forma parte de todo una demostración cultural de la esencia del bolivarense y por supuesto en Venezuela. Pero fíjese que esto es cultural, es inmaterial, es intangible, pero también está lo tangible, que es el Parque Nacional Canaima. El Parque Nacional Canaima va a cumplir este 12 de junio 64 años de ser declarado ante la UNESCO. Entonces, eso ayuda a salvaguardar lo que es esto tan importante que nosotros tenemos aquí en Venezuela. Pero fíjese una cosa que a mí me ha percatado también mucho la atención, que me he percatado y me ha llamado mucho la atención, y es que no todas las personas actualmente tenemos conciencia de lo importante que es proteger nuestros espacios naturales y culturales. Nosotros, desde mi punto de vista, el turista
pensamos que es de otra ciudad, de otro estado, de otro país, pero para mí el turista es esa persona que no es de tu comunidad. Cuando una persona Exacto, de otra comunidad viene a otra comunidad, ya es un turista. Ya es un turista. Hasta nosotros podemos ser turistas cuando visitamos a una persona, porque esa persona tiene claro. sus culturas, tiene sus costumbres, tiene su forma de hablar. Entonces, no todas las personas entendemos eso. Y es muy importante que cuando vamos a introducirnos en nuevas culturas, por ejemplo, cuando vienen personas de otros países, de otros estados, de otras localidades al Parque Nacional Canaima eh, y se que respetar esas tradiciones y hay que saber cómo poder hacer ese turismo, pero respetando esa conexión. Y también reducir el impacto ambiental negativo, no tirar la basura en la calle. En serio, eso es para mí algo difícil de ver, porque con esta clase y hablando de patrimonio uno comprende lo importante que es cuidar nuestros espacios. Y creo que si están estas leyes es para cuidar lo que nosotros tenemos. Y bueno, en este sentido, pues en este orden de ideas, eso es lo que para mí es este patrimonio. Es todas esas cosas, ese conjunto de bienes naturales, culturales, gastronómicos, musicales, espirituales que tiene un país y es de suma importancia tanto para ese país y las personas de ese país y en el mundo. Y que tienen, por supuesto, ese significado histórico que es de nuestra esencia, nuestro significado cultural y que por supuesto nosotros tenemos que saber salvaguardar y proteger. Excelente, Cristal, excelente. Ajá, bueno, ya vamos llegando al tiempo de finalizar este encuentro de hoy. Quisiera saber si hay alguno, Sí, profe. Jessica, ajá, Bueno, yo no envié el trabajo, me comprometo mañana a primera hora, tuve un pequeño problema ahí, hice la ok, investigación, tranquila, y por eso quiero dar sus aportes, ¿no? ajá, Efectivamente, bajo lo que investigué, también lo que nuestros compañeros han venido dando, el concepto de patrimonio ha venido evolucionando, ¿no? No ha sido ok, estático, ha surgido desde una nación, desde lo monumental, desde lo tangible, estilista, podríamos decir, a una visión más integral, inmaterial, participativa y principalmente ya podemos decir a los derechos, hasta los derechos humanos, ¿no? Yo, entre las varias lecturas que hice, yo como que hice 4 hitos de la evolución del concepto de patrimonio. Y era como que uno que tenía que ver de los fines de los siglos XIX, que estaba enfocada más como la protección del patrimonio, ¿no? Hablaba de los monumentos aislados, de las obras de arte físicas y de las físicas de élite, y un segundo momento del mediados del siglo XX, que era más como lo institucional, ¿no? Eran los bienes culturales, los monumentos, los archivos, los yacimientos, o sea, era como lo relacionaba en función de las lecturas de lectura. Y una década del 1970 a 1972, como 2 años, que hablaba del patrimonio mundial, de los sitios culturales, de valor universal, o sea, cómo la preservación integral y del turismo sostenible, ya comenzaba esos debates. Y un cuarto momento que hablamos del siglo XXI, ya que ya habla de las tradiciones, del folclore, de las expresiones vivas, de los saberes locales, de la salvaguardia de la identidad local, de las lenguas, o sea, de todo ese proceso que actualmente pues estamos viviendo, ¿no? Es parte como lo podríamos decir, de la inmaterialidad, de la diversidad, de la participación social en esos momentos. Son como 4 ámbitos que yo veía de la evolución del concepto de patrimonio, ¿no? Y por supuesto, si lo llevamos a el impacto de las leyes venezolanas, por supuesto, el ordenamiento jurídico ha venido avanzando, lo venían conversando nuestros compañeros, trascendimos de la conservación, o avanzamos de la conservación de antigüedades a lo que es ahora consagrado en nuestra Constitución como el patrimonio, como un derecho humano, como un derecho social, como un derecho cultural, o sea, es parte de ese proceso, ¿no? Hablábamos, en la evolución hablamos del tránsito de la ley de 1945, que hablaba un poco más del monumento, ahora al de 1993 a un bien cultural, parte como de esos avances que se han venido desarrollando, ¿no? Y luego, por supuesto, vamos a la Constitución del 99,
que ahí damos un salto gigante y que efectivamente nosotros podemos hablar ahí donde el país pasa de forma inmediata a las corrientes más avanzadas de la inmaterialidad, de la diversidad y de los derechos humanos, como lo decía hace rato, un artículo donde habla del Estado garantizará la protección y la preservación, enriquecimiento, conservación, restauración del patrimonio cultural y efectivamente muchas otras cosas que ha venido surgiendo, como el patrimonio ya no es visto como un objeto de adorno del Estado, sino como un elemento de vida de la identidad nacional, de la entidad colectiva, de la entidad de un territorio, ¿no? Y por supuesto, muchas acciones que vienen dándose, desarrollándose y que tiene que, por supuesto, creo que uno de los grandes retos es no solo seguir el marco internacional, sino que también adaptarse las leyes venezolanas y tiene que ver con, lo decía nuestra compañera, como la ley de turismo, la ley de patrimonio, o sea, todas las leyes, hasta la ley de educación, o sea, todas las leyes se juntan en función de garantizar, porque estamos hablando que el patrimonio económico, el patrimonio cultural, el patrimonio social, histórico, todas las leyes enmarcadas en esa área tienen que trabajar un poco de la mano. Eso de forma muy general, me comprometo, profe, de mandar el trabajo, hice la investigación y bueno, tratar un poco de resumirlo. No, bueno, se nota que sí hiciste la investigación y bueno, entonces para mañana espero el trabajo, pues la línea del tiempo. ¿Alguna otra persona que lo tenga o que no lo haya entregado, pero que tenga su defensa lista, o sea, que quiera eh, expresar lo que investigó? Bueno, de verdad que quedo satisfecha 1000% porque el trabajo que hicieron de verdad demuestra su entusiasmo por esta maestría y bueno, era lo que esperaba hasta ahora. Bueno, fíjense, ya tenemos el tiempo finalizando. Hay algunos compañeros que no se conectaron, que no entregaron y bueno, ya los veremos un poco más adelante cómo podemos recuperar esta parte. Para la próxima clase nos corresponde, y voy a buscar el plan de evaluación, si ustedes lo tienen a mano para que lo veamos, porque nos corresponde ya va, Un informe el técnico de campo. exacto. Estudio de caso basado en evidencias. Ajá, entonces es allí donde van a poner en práctica toda esta teoría que ustedes están investigando a través de la línea del tiempo, ahora a través de las estrategias de conservación, refracción y restauración del patrimonio natural y cultural. Pero les voy a deber las instrucciones, se las paso por el grupo a partir de mañana, ¿sí? Para entonces que vayan investigando, pero recuerden que vamos a incorporar toda esta teoría que hemos estado revisando a este informe. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces, como siempre, de verdad que fue un placer y un gusto trabajar con ustedes, encontrarnos y bueno, nos estamos entonces viendo en la próxima clase y a partir de mañana les estoy enviando las instrucciones paso a paso de lo que va a ser la segunda actividad de esta unidad curricular. Que tengan muy buenas noches, que descansen bastante. La próxima clase es Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ajá, ¿iban a preguntar? la próxima clase es el 23. Sí. No, es diferente. No, la tenemos pautada. Ustedes no tienen allí yo les... Está en el calendario de Google, perdón, sí, es el 23 con estrategias de conservación, reconstrucción y refracción del patrimonio natural. Es lo que vimos hoy. Es lo que vimos hoy. Es lo que vimos hoy, la teoría, pero para la práctica será la próxima semana, el próximo encuentro. O sea, lo que vimos hoy
que es la teoría, la vamos a aplicar en la práctica en el próximo encuentro y sobre eso se va a basar el trabajo o el informe que van a entregar. ¿Okay? Pero ya les voy a pasar las instrucciones, pero lo importante es que tengan allí la teoría, que ya tienen parte de la teoría. De igual manera, al final de la presentación, que ya está en el grupo, está la bibliografía que pueden utilizar. Por supuesto, pueden incorporar cualquier otra bibliografía que ustedes tengan por allí y que bueno, que no esté allí, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Su plan de evaluación son 3 trabajos nada más, ¿no? En toda la... Ajá. Yo lo pasé por el grupo la semana pasada, o antes, en el primer encuentro. Colocamos por allí el plan de evaluación. De hecho, en el grupo, una de las compañeras, no recuerdo, pasó la fotografía. Entonces, por allí pueden verificar. Revisen el grupo, que no lo recuerden. Yo ahorita no recuerdo qué día es, pero bueno, ahí está, ahí está. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, siempre es un placer, como les dije, trabajar con ustedes. Nos vemos entonces en el próximo encuentro. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.